Que voy a tocar hoy es acerca de un punto de los que voy a tomar es acerca de este himno que quiero cantar, hermanos, y bueno, quiero que, que juntos pues podamos gozarnos en la palabra de Dios. Amén. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús, quien te quiere revelar a ti su justicia en la cruz. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por su amor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que Él me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15. Cuando estaba estudiando en San Luis Potosí, hermanos, si usted algún día tiene el privilegio de ir allá y poder ir a la iglesia allá, pues una iglesia especial a donde yo fui, el culto ya termina como 2:30 más o menos, el culto de la mañana. Entonces, la iglesia de mi esposa más o menos también termina en el domingo, el culto a las 2:30. Entonces, apenas son las 12, hermanos, y terminamos a la 1, no es nada comparado. Amén, hermanos. Entonces, más o menos este es el día del Señor. Amén. Entonces, si usted dice, es el tiempo para pasar con mi familia, hermano, está equivocado. Hoy es el día del Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 15, hermanos, y versículo, quiero que leamos o que me acompañen ahí con su mirada en el versículo 9. Dice así la palabra de Dios: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Quiero hablarles, hermanos, por un pequeño tiempo acerca del tema, la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos. Qué hermosa, qué maravillosa. Hermanos, no seríamos nada sin la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por haber resucitado al tercer día. Gracias porque nuestra fe no es en vano. Nuestra fe está bien fundamentada en ti. Gracias, Señor, porque otras sectas falsas, Señor, todos sus líderes han muerto, Señor. Buda ha muerto, Alá está muerto, Señor. Smith está muerto, Padre. Todos están muertos, Señor. Tú eres el único que vive por los siglos de los siglos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la gracia que nos has dado. Mi Dios, queremos decirte en este día domingo, Señor, primer día de la semana, que te amamos, Señor. Queremos decirte, Señor, que estamos aquí, Señor, no por obligación, no por un compromiso, Señor, sino porque te queremos dar las gracias, Señor. Mi Dios, bendice este culto, Señor. Toma control tú de todas las cosas que se van a hacer, Señor. Padre, yo te quiero rogar, por favor, Señor, por amor de tu nombre, que, mi Dios, nosotros podamos obtener tu gracia, Señor, cada día. Que cada día, Señor, hagamos lo necesario para que tu gracia, Señor, esté con nosotros, Padre. Bendícenos, bendice a cada hermano que está aquí, a uno de los que no están, Señor. Bendícelos donde quiera que se encuentre, Señor. Ponles convicción en su corazón, Señor. Aún, Señor, a los que nos ven por internet, Señor, te rogamos que hables a sus corazones, Señor. Usa mi vida, Señor, usa mis labios, Señor. Te ruego, por favor, que me escondas detrás de la cruz de mi Salvador y que solamente tú puedas ser exaltado en este día, Señor. Que se pueda reflejar a Cristo, Señor, y no a un hombre. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quizá usted no conozca exactamente qué es la gracia de Dios, pero hoy vamos a saber qué es la gracia de Dios. Quizá solamente conozcamos la definición como gracia de Dios, pero, hermanos, es bien importante tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Es bien importante, hermanos, que nosotros como hijos suyos podamos tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Pablo, hermanos, entendía qué tan importante era la gracia de Dios, diciendo ahí versículo 10, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Bájale esto un poquito. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y al final de este mismo versículo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si alguien podía jactarse de lo que él era, si alguien podía enorgullecerse, hermanos, y podía decir yo sé mucho, yo soy mucho, delante de Dios significo mucho, hermanos, era Pablo. Pero él decía, hermanos, lo que yo soy no es por mí, lo que yo sé no es por mí, lo que yo puedo hacer por Dios no es por mí, lo que yo vivo, lo que yo anhelo, lo que yo pienso, hermanos, no es por mí, es por la puritita gracia de Dios. Aún, hermanos, el apóstol Pablo sabía qué tan importante era que, hermanos, él quería transmitirle que la gente supiera que la gracia de Dios debería estar con cada una de la gente. Miren lo que dice Romanos 16. Hermanos, voy a ir un poquito rápido por cosa del tiempo. No quiero que salgamos tan tarde, hermanos, y luego, pues, cuando el pastor salga le digan, ya no predique, hermano Israel, porque tarda mucho. ¿Okay? Dice Romanos capítulo 16 y versículo 20. Pablo escribiéndole a los romanos, a la iglesia en Roma, y les dice, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y después le dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Versículo también 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Primera de Corintios y capítulo 16. Y vamos a ir libro por libro, así que prepárense, hermanos. Primera de Corintios 16, versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros.
mi amor con Cristo esté con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 13. Si usted no puede encontrar rápido los versículos, si quiere nada más apuntarlos, hermanos, o nada más escucharlos, o nada más ponga cara de inteligente y como para que todo el mundo piense que ya lo encontró. Amén. Segunda de Corintios 3, hermanos, fíjese, dice versículo 12: saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Gálatas, capítulo 6, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Efesios capítulo 6. Efesios 6, 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Filipenses capítulo 4. Filipenses y capítulo 4, versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La carta de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, 20. 6:20, perdón. No, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profetizan algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Segunda Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 22. El Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Tito capítulo 3, versículo 15. Tito 3, 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Filemón, capítulo que usted quiera, versículo 25. Filemón 25 dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y aún no se reconoce, pero todavía Hebreos capítulo 13, versículo 24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, Pablo a cada carta, a cada hombre, a cada iglesia que él escribía, y ahí en Tesalonicenses le dice: la firma que yo dejo es que la gracia esté con vosotros. Pablo sabía la importancia de que la gracia de nuestro Dios estuviera con nosotros. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Ahora, si preguntamos qué es la gracia de Dios, hermanos, todos sabemos la definición de la gracia de Dios. Gracia de Dios significa un favor inmerecido. Se entiende por un favor o un don gratuito concedido por Dios, que no merecemos, que no somos dignos, que no somos nadie para reclamarla, pero que Dios nos las quiso dar, así de fácil. Entonces tenemos que la gracia de Dios es algo que Dios nos ha querido dar a todos nosotros, pero que no merecemos. Que ninguno de nosotros aquí puede ponerse de pie y decir: yo soy digno de la gracia de Dios. No importa si el pastor no, yo sí soy digno de la gracia de Dios. No, hermano, no es cierto. Ahora, algunas cosas que son la gracia de Dios, o que ¿qué es lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas? No voy a ir ahí por el tiempo, pero en Tito 2:10 nos enseña que la gracia de Dios nos salva. Hay algunas cosas algunos tiempos que se conocen como dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la dispensación del reino, la dispensación de la ley. Hermanos, ahorita estamos en la
quinta dispensación, que es la gracia. Una dispensación es una temporada de tiempo, hermanos, en donde Dios trató de una manera diferente con la gente. No que Dios cambie, Dios no cambia, es inmutable. No que Dios cambie con la gente, hermanos, sino que de acuerdo al tipo de gente es como Dios trata a la gente. En el Edén, Dios no trataba como trata ahora con gracia, porque ni siquiera había pecado. Era la dispensación de la inocencia. Y así van pasando por lapsos. Ahora, en Tito 2:10 les comentaba, nos enseña que la gracia de Dios nos salva. En Romanos 5:17 al 20, la gracia nos declara justos ante Dios. Ahora somos justos delante de Dios. Ahora somos sin pecado. Ahora Dios no nos ve como pecadores, nos ve como santos, nos ve sin mancha, sin pecado. Nos declara justos. Y en Hebreos 10:14 también la gracia nos hace santos delante de Él. En Hebreos 10:1 nos enseña que la gracia nos perfecciona. La gracia de Dios a nosotros nos perfecciona. Ahora, hermanos, toda palabra, toda acción tiene un opuesto. Lo opuesto a gracia es la ley. Usted puede ver en Romanos capítulo 7, me parece, Pablo hablando acerca de la ley. ¿Qué era la ley? Ahora, la ley, hermanos, en Gálatas 3:10 al 12, la ley enseña, Gálatas 3:10 al 12, que la ley traía maldición. La gente era, por la ley, la gente era maldita. Diciendo, Pablo decía, por la ley yo conozco el pecado. Y por el pecado, vamos al infierno, somos maldecidos. Merecemos la maldición. La ley en 2 Corintios 3:6 nos enseña, la ley mata. El pecado trae una consecuencia que es la muerte. La ley mata. La ley también en Romanos 7, del 7 al 13, nos enseña y nos hace como pecadores. La ley. La ley en Romanos 3:19 nos declara culpables ante Dios. ¿No es mejor la gracia que la ley? ¿En qué quiere vivir usted? ¿En la gracia o en la ley? Hermano, en el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley. Vino Cristo y vino para dar gracia, y gracia en abundancia. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Tenemos que es mucho mejor vivir bajo la gracia de Dios que bajo la ley de Dios. Teniendo en cuenta la definición, y usted me va a ayudar a completar mi mensaje, yo no tengo terminado mi mensaje, me hace falta un punto en el cual usted me va a ayudar. Y ahorita van a hablar ustedes, van a tener su tiempo de predicar también. Pero teniendo en cuenta la definición de gracia de Dios, la gracia de Dios, un favor inmerecido, un favor que no merecía yo, Dios por su puritita gracia me lo quiso dar. ¿Qué es lo que la gracia de Dios nos da? ¿Qué es aquello que no merecíamos, pero que Él no lo quiso dar? Sin merecer, sin ser dignos, sin nosotros ni siquiera luchar por... Hermanos, ¿qué es la gracia de Dios? 4 cosas de lo que es la gracia de Dios. Número 1, mire Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Qué es aquello que Dios me ha dado, pero que no merezco? ¿Qué es aquello que no era digno, pero Dios me lo quiso dar por su pura gracia? Primera de Pedro, capítulo 3. Dice versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Primera de Pedro 3:18. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermano, ¿sabe? Primera cosa, que es lo que no merecíamos, pero Dios lo quiso dar. Dios quiso morir por usted y por mí. Bueno, Dios no merecía morir. Hermanos, la paga del pecado es... ¿Cuál fue la paga de Cristo para que haya muerto? Cristo no merecía morir. Hermano, cuando Cristo estuvo antes de morir, antes de ser crucificado, Cristo le dijo a los discípulos, le dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo la doy. Yo la pongo. Yo tengo el poder para quitarla, yo tengo el poder para volver a tomarla. Bueno, pero Cristo no merecía morir. Cristo no merecía morir por nosotros, hermano. Nosotros no merecíamos la muerte de Cristo.
Hace más de 2000 años Cristo nació de una virgen de María, creció siendo santo, 3 veces santo, sin pecado, sin mentira en su boca, sin un mal pensamiento, sin una mala mirada, sin pecado. Cristo murió por usted y por mí. Él murió por usted y por mí. Hermano, Cristo hace más de 2000 años en Apocalipsis capítulo 4 nos dice cómo es el cielo y nos da una pequeña ventana de lo que es el cielo, y vamos a ver al final esto. Pero hermanos, nos dice la Biblia que del trono de Dios salen ríos cristalinos como el cristal. Hermanos, ríos transparentes, no como los ríos que cuando llueve, ¿verdad?, se forman aquí en las calles. Hermanos, la Biblia nos enseña que hay mansiones en el cielo, calles de oro en el cielo. Hermano, Él dejó eso por usted. Él dejó eso, hermanos, por venir a una calle con polvo, calles con lodo. Hermanos, la Biblia nos enseña también que en el cielo, el día y noche, los ángeles le adoran, le dan la gloria, le llaman santo, santo, santo. Día y noche, dice que no cesan de llamarlo santo, santo, santo. Le dicen, tuya es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo el día, todo el día. Y nuestro Dios, nuestro amado Señor, dejó eso, hermanos, por venir a la tierra y escuchar a gente maldiciéndolo. Por escuchar, hermanos, crucifícale. Por recibir golpes, por recibir castigo, por recibir látigo, por ser crucificado en una cruz. Hermano, la Biblia nos enseña en Isaías que cuando Él estaba en ese madero, la Biblia nos enseña que Él ya no se reconocía un ser humano. La Biblia dice en Isaías, hermanos, que cuando Él estaba crucificado, la Biblia dice que Él estaba tan desfigurado de su rostro. Hermano, no sé si usted algún día ha visto cuando a alguien lo golpean. Usted ha visto aún películas de Cristo. Y usted puede ver a la persona ahí crucificada en esa película. Puede verle clarito los ojos, la nariz, la boca. Puede ver sus aspectos. Usted la puede ver en una película normal. Cristo, hermanos, dice que estaba molido por usted y por mí. Cada látigo que le daban a Cristo, cada látigo, cada latigazo, hermanos, que Él recibía, se le incrustaba en la piel. Hermanos, algunas gentes morían en ese mismo acto. Cuando este aguijón se clavaba, hermanos, rasgaba su piel. Tantos eran los látigos, tantos era el latigueo a Él, hermanos, que mucha gente ahí, ese látigo agarraba un poco de la piel y desprendía piel y desprendía más piel. Y de repente, hermanos, este látigo se incrustaba, hermanos, en uno de sus miembros y jalaba y rasgaba también los miembros. Mucha gente moría ahí en el puro acto del latigueo. No llegaba ni a la cruz. Pablo decía, fui azotado 40 azotes menos uno, 39 azotes. Hermano, creo yo, los judíos, su costumbre era 40 azotes menos uno. Pero los judíos no azotaron a Cristo, esa es la diferencia. Fueron los romanos. Y los romanos, hermanos, no se andaban con juegos. Los romanos no era gente amorosa. Para ese entonces los romanos eran la gente más vil y despreciable del mundo. Hermano, un romano, al romano que le ponían ahí para que latigara a Cristo, hermanos, no eran los más débiles, era el más fuerte, el más tosco, el más abusivo, el más perverso. Hasta que se cansara le pegaban 1, 2, 3 y se burlaban de Él. Hermanos, Él dejó eso por nosotros, dejó la gloria por usted y por mí. Sufrió el escarnio, sufrió el castigo. Dice Gálatas 3:10 y nos enseña un poco del Antiguo Testamento. Mire, vaya ya, Gálatas capítulo 3. Dice versículo 10. 3:13, perdón. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, gloria a Dios, hecho por nosotros, ¿qué dice? Maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Oh, hermanos, para ese entonces no había la inyección letal en donde uno no sufre al morir, donde uno nada más se duerme y ya pasa al otro mundo, ¿verdad? Hermanos, la crucifixión era lo más despiadado, la pena más fuerte para alguien. Y la Biblia dice que Cristo por usted y por mí se hizo maldito, por usted y por mí. No merecíamos su muerte.
Alguien aquí puede levantarse y decir: yo sí merezco que Cristo haya venido a morir por mí. Yo sí era digno. No merecíamos su muerte, pero su gracia, por su gracia, quiso morir por usted y por mí. Quiso morir por nosotros, solo por su gracia. Solo porque Él quiso, no porque éramos dignos. Simplemente Él quiso morir por usted y por mí. Quiso sufrir su infierno. Él quiso sufrir su infierno y Él quiso sufrirlo. Número 2. Hechos capítulo 13. Hechos y capítulo 13. La gracia de Dios. Algo que no merecíamos, algo que no éramos dignos, algo que ni nos correspondía a nosotros, pero Dios nos lo quiso dar. Hechos capítulo 13. Versículo 26. Sígame con su mirada. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él en Galilea, Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitas que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y no vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hermanos, no somos dignos del perdón de Dios. Hermanos, somos bien perversos, la verdad. Ay, hermano, qué fuerte palabra. La verdad. Si usted ve la santidad de Dios y lo que somos cada uno de nosotros, somos bien perversos. Pensamos cosas bien perversas. Hablamos cosas bien perversas. Aun nuestros actos, hermanos, muchas veces son bien perversos. No merecemos el perdón de Dios. En ningún momento de nuestra existencia puede en nosotros haber el pensamiento de: yo merezco el perdón de Dios. Yo sí lo merezco. Dios tenía que venir a morir por mí. Era su decisión, era su obligación. Él tenía que hacerlo. No, hermanos, quite ese pensamiento si usted lo tiene, porque no es así. Usted no merece el perdón de Dios. La verdad es que Romanos 6:23 nos dice de qué sí es nuestra consecuencia. Romanos 6:23 nos habla y nos dice cuál sí es nuestra paga. Y la paga de nuestro pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Y la Biblia nos enseña que la paga de nuestro pecado es el infierno. Lo único que usted y yo merecemos es el meritito infierno. Es arder por toda la eternidad en el infierno, preparado para Satanás y sus ángeles. Eso es lo que sí merecemos. Hermano, usted puede decir: pues yo no he pecado tan grande, yo no he hecho un pecado que pueda decir: oh, yo merezco el infierno. Mire lo que dice Santiago capítulo 2. Vaya ya, Santiago capítulo 2. Santiago está después de Hebreos. Santiago y capítulo 2. Amén. Dice 2:10, 2 versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, en el que sea, en uno chiquito, se hace culpable de todos. Oh, yo no he matado a nadie, pastor. Oh, pastor, yo no he engañado a mi esposa con otra mujer. Pastor, yo nunca le he golpeado, nunca le he hablado feo a mi esposa. Sí, pero si has contestado mal, si has dicho mentiras,
Si has dicho malas palabras, si has pensado algo incorrecto, si has visto cosas incorrectas. La Biblia enseña. Si yo cumplo toda la ley, pero en uno solo por uno solo que yo falle, me hago culpable de todos. No de la mayoría, no de algunos. Yo me hago culpable de todos, hermanos. Y por eso soy culpable. Pero Dios me perdonó. Y Dios puede perdonarles. Y Dios hoy en día no ha perdonado sus pecados. Hermanos, Dios puede perdonarnos, aunque no merezcamos el perdón de Dios. Hermanos, no merecíamos que Dios perdonara nuestra infidelidad espiritual. Dios no merece, hermanos, que Dios no debería perdonar nuestro pecado espiritual, nuestra infidelidad espiritual, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestro orgullo, nuestro carácter tan feo que a veces nos cargamos, como decimos ahí, ¿verdad? Hermanos, nosotros no merecemos el perdón de Dios. No lo merecemos, pero nos los da por su pura gracia. ¿Qué más? Número 3. Llevo apenas 20 minutos, hermanos. Número 3, Tito, capítulo 2. Tito y capítulo 2. Tito está antes de Hebreos, está Filemón y antes está Tito. Estamos en Santiago, antes está Hebreos, antes Filemón y antes Tito. Tito capítulo 2 y versículo 4. Dice así 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí misma a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza mostrando integridad, seriedad. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabe, hermano, que no merecíamos ni no merecemos el amor de Dios? No merecemos la misericordia de Dios. No merecemos que cada día sean nuevas sus misericordias. No lo merecemos. ¿Quién puede ser digno de su amor? ¿Quién puede decir que a Dios correspondía amarle? ¿Quién puede decir que tú mereces el amor de Dios? Hermanos, tenemos a un Dios tan grande, tan amoroso, pero tenemos a un Dios, hermanos, que no solamente nos dice yo te amo. Tenemos a un Dios que no nada más dice mira yo te amo, échale ganas, ánimo, camina conmigo. Hermanos, tenemos un Dios que nos lo demostró. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él no nada más nos dice pues ándale, hazle como puedas, yo te amo, pero pues como tú puedas. No, Él dice yo te demuestro mi amor. ¿Y cómo te demuestro de amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Se despojó de lo más valioso, de lo más amado que Él tenía. Enseña el libro de Cantares, lo más amado que Él tenía. Se despojó de Él por usted y por mí. Le amó más a usted que a su propio Hijo. Le amó más a usted que a sí mismo. Juan 1:11, no vaya ahí. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el 12 dice: más a todos los que le recibieron, aquellos que sí han querido andar con Él, aquellos que sí le aman, aquellos que sí aman su venida, aquellos que sí le buscan, aquellos que esperan que Él venga pronto, aquellos que sí le recibieron, que sí le aceptaron en su corazón como Señor y Salvador. A todos aquellos, no a los que no quieren, a todos aquellos que sí le aman, dice, les dio potestad, les dio el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Dice Pedro también que éramos de otra nación, pero ahora somos linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, ¿sabe? Él nos hizo sus hijos ahora. Oh, yo no sabía eso, pastor. Oh, sí, hermano, si usted le ha recibido en su corazón, usted le cree en Él, que Él le puede salvar, que Él puede perdonar sus pecados, por su gracia, Él le hace su hijo. Por su amor, su misericordia, Él le hace su hijo. Dígame, ¿quién merecía su amor de Dios? No merecemos el amor de Dios. ¿Sabe? No solamente Él nos demostró su amor viniendo a morir, sino haciéndonos sus hijos. También, hermanos, mire Romanos 8. Vaya ya, Romanos 8, algo interesante de Dios. Romanos 8, versículo 17. Dice, y si hijos, también, ¿qué dice? Herederos. No solamente somos hijos, no solamente nos demostró su amor viniendo a morir por mí, hermano, Dios también nos hizo herederos. ¿Quién es Dios, hermanos? En su trono, ¿quién es? Es el Rey. Él es el único Rey, el Rey de Reyes. ¿Quién es su Hijo? Cristo. ¿Quién es? ¿Quién sería entonces? ¿Quién es el hijo del rey? El príncipe. Hábleme fuerte, hermano, no tenga miedo. Es el príncipe, amén. ¿Sabe qué somos nosotros de él? ¿Sabe qué somos nosotros del príncipe, hermanos? Oh, somos príncipes también. Somos hermanos de él. Somos herederos de Dios también. Oh, hermano, entonces esas casotas allá, esas mansiones que están en el cielo, ¿para quién son? Para quien cree. Son para usted y para mí, hermano. Cuando usted vaya al cielo a la gloria con Él, o sea que Cristo venga por nosotros, venga por su iglesia, ¿sabe que Él está esperando allá arriba, hermano? Una pequeña mansión. Ay, hermano, es que aquí yo no tengo dinero. Hermano, ¿sabe qué va a estar pisando allá arriba, hermano? Calles de oro. Ah, hermano, es que a veces en mi colonia no hay agua. ¿Sabe qué va a haber allá arriba? Va a haber aguas cristalinas. Somos herederos con Cristo Jesús. Somos coherederos con Él. Hermano, ¿quién merecía su amor? ¿Quién merece su amor? ¿Quién merece, hermano, su perdón? ¿Por quién Dios sí merecía venir a morir? Por nadie, pero su gracia nos lo dio. Ahora ve Apocalipsis capítulo 21. ¿Me puede decir un fuerte amén cuando lo tenga, hermanos? Amén. Versículo 1. Apocalipsis 21:1. Y en esto usted me va a ayudar, amén, hermanos. Usted me va a ayudar a acabar mi bosquejo. No lo tengo todo hecho. Dice versículo 1 de Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Y el mar qué dice? ¿Sabe hasta quién quedó ahí, hermanos? Hasta ahí llegaron los testigos de Jehová. Ya no pasaron más de ahí. Hasta ahí llegaron. ¿Ok? Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 22. Y no vi en ella templo. Ya no hay templo, hermano. No, ya no hay templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso, ¿qué dice? Es el templo de ella y el Cordero. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios, Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más pecado. Ya no va a haber más pecado. Ahora ya no va a haber más muerte porque ya no va a haber pecado. Ya no va a haber maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y hermanos, qué precioso versículo el 4. No sé, a usted, hermano, no sé si a usted le da emoción. Versículo 4 dice: y verán su rostro. Y verán su rostro.
Hermanos, vamos a ver su rostro cara a cara. Cara a cara. Dígame quién en el Antiguo Testamento vio su rostro cara a cara. Nadie vio la cara de Dios. No había nadie que viera la cara de Dios y viviera el rostro de Dios. Hermano, hermana, vamos a ver el rostro de Dios. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, abre un poco el panorama de lo que es el cielo. Hermano, ¿qué vamos a hacer allá arriba? Vamos a adorarle. ¿Cuánto tiempo? Toda la eternidad, nada más. Ay, pues qué aburrido, hermano. No va a ser aburrido, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué también vamos a hacer allá arriba? Vamos a hablar con mucha gente, mucha gente. Imagine las personas del Antiguo Testamento. En esto usted me va a ayudar. Imagina ahorita en su mente a todas las personas, todos los profetas, los reyes del Antiguo Testamento. De veras, usted me va a ayudar. Cuando estemos allá arriba, hermanos, ¿con quién le gustaría platicar a usted? ¿Con qué mujer, con qué hombre le gustaría platicar a usted? Toda la eternidad allá arriba, conociendo a los antiguos profetas, a los del Antiguo Testamento. Dígame a alguien. ¿A Daniel? ¿A Enoch? ¿Quién más, hermanos? Moisés. A Abraham, a Elías. Hermanas, ¿no le gustaría a usted conocer a Eva? Pues muchos de ustedes van a irse en contra de Eva, ¿verdad? Luego, ¿verdad? ¿No le gustaría conocer a Eva? Oye, Eva, ¿qué se sentía vivir ahí con Adán? Que era tu esposo, que era el hombre que Dios te dio. Hermano, ¿no le gustaría a usted conocer a Adán? El único hombre sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, hasta la fecha, hermanos, que ha vivido sin una mujer. Ahora, hermanos, gloria a Dios, porque Adán un día se puso triste y melancólico, ¿verdad? Y Dios lo vio y le dijo: tú necesitas algo, Adán. Amén, hermanos, gloria a Dios por eso, porque si no, ¿sabe quién no estaría aquí? ¿Sabe quién sería su esposa si Adán no estuviera así? ¿Sabe a quién usted llegaría todos los días a darle un beso en la boquita? ¿No sabe a quién, hermano? Gloria a Dios por Adán, ¿verdad? Que se puso triste un día, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos, que no llego a mi casa y me acuesto en el pecho de mi esposa y está todo velludo y así, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios por Adán, porque un día se puso triste, ¿verdad? Adán, ¿qué se sintió? No, Israel, fíjate que estaba poniendo animales, nombre a todos los animales. No, tú vas a ser la cebra, tú vas a ser el cebro, ¿verdad? Tú eres el caballo, tú la yegua, tú eres el burro, tú la mula. Tú eres el cochino, tú la cochina, ¿verdad? Tú eres la jirafa, el jirafo, el elefante, la elefanta. Pero para mí no había nada. Veía las monitas y pues no. Adán, ¿y qué se sintió el dormir? Y que cuando despertaste, yo me imagino a Adán, ¿verdad? Y poniéndole los nombres, sentado, ¿verdad? Y con los animales, tú eres este. Y Adán de repente voltea y una muchacha. Y hermano, yo imagino en ese momento, como en las caricaturas, ¿verdad? Hay un hueco dejó Adán, ¿verdad? El piso. Enoc. Oye, Enoc, ¿cómo fue eso de que caminabas con Dios? Y de repente parpadeaste y ya no estabas en ese camino de polvo, ya estabas hablando con Dios. ¿Qué sentiste, Enoc? ¿Qué cosas preguntarle a Noé? No hay tanto tiempo predicando. 120 años, Noé, predicando, construyendo
Noé, ¿qué pensaste cuando Dios te dijo voy a destruir la tierra con agua? ¿Qué pensaste, Noé? Noé, ¿cómo fue convivir casi un año con tantos animales? Hermano, ustedes que han cuidado ya los niños, un domingo, ¿verdad? Cuando hay muchos niños, ¿qué huele? Sus mismos hijos, hermanos. ¿A qué huele? Ahora, Noé, ¿cómo pudiste vivir un año en un arca con tantos animales, Noé? ¿Qué se sentía, Noé? ¿Qué se sentía que Dios te hablara, literalmente que escucharas la voz audible de Dios, Noé? ¿Qué era eso? ¿Qué pensaste cuando viste ese arco iris en el cielo? ¿Qué pensaste, Noé? Oye, Moisés, quiero hablar contigo. Moisés, ¿qué fue liderar a más de 2 millones de personas? ¿Qué fue tú tener que lidiar con tantos problemas con ellos? Moisés, ¿qué pensaste cuando llegaste al Jordán y viste que no se podía pasar y atrás venía el ejército de Faraón? ¿Qué sentiste, Moisés? ¿Qué pensaste? ¿Qué le dijiste a Dios exactamente en ese momento? Moisés, ¿qué hiciste cuando viste que un viento del norte, Moisés, que cuando y abrió los mares y viste las olas y una ola acá y otra ola allá y tú pasaste por los ecos? Moisés, ¿qué pensaste? ¿Qué le preguntaríamos a Moisés, hermano? ¿Qué tantas cosas? ¿Cuánto tiempo te llevarías tú con Adán, con Eva, con Enoc, con Noé, con Moisés? ¿Qué tanto? ¿Tanto tiempo? Una eternidad tienes allá arriba. Moisés, vente, vamos a sentarnos a platicar. Vente, vamos a platicar. Oye, Elías, ¿cómo era ese carro de fuego, Elías? ¿Cómo era el carro de fuego? ¿Está estacionado allá atrás? ¿O dónde está Elías? Quiero conocerlo. ¿Dónde está Elías? El carro de fuego. Y el torbellino, ¿cómo te subió? Explícame cómo, Elías. Y estoy seguro que todos aquí, creo que todos, la mayoría sí, no, muy poquitos no, quizá porque no conozcas. Pero si tú conoces a David, tú vas a pasar tiempo con David, un montón de tiempo con David. Oye, David, ¿qué sentiste cuando tu papá te mandó con las ovejas y el siervo de Dios vino a casa y no te invitaron? Oye, David, ¿qué sentiste, David, cuando tú llegaste todo sucio, oliendo a las ovejas y ahí a toda la sociedad, David? Y tú llegaste a la casa, abriste la puerta, viste a toda la familia reunida, ¿verdad? Y sentados a la mesa, no habían comido, pero ya estaban ahí, ¿verdad? Bien dispuestos para entrarle, ¿verdad? Y David, de repente aquel hombre Samuel, David se acercó a ti y te empezó a echar aceite, David. ¿Qué pensaste? Oye, David, ¿y qué sentiste cuando viste a aquel gigantón? Y viste que gritaba y le gritaba al pueblo de Dios. ¿Y qué sentiste aquí adentro, David? ¿Y qué fue salir corriendo con tu onda, David? Tomar 5 piedras y darle vueltas y sopas, perico, al suelo. ¿Qué sentiste, David? Oye, ¿qué tanto le preguntaríamos a David, hermanos? David, ¿qué fue pelear esas grandes guerras? David, ¿qué sentiste? Dime la verdad, David, acá entre nos, no le ves a nadie. No hay chisme aquí en el cielo ya, ¿ok? ¿Qué sentiste cuando Natán vino contigo y te dijo, tú eres ese hombre? ¿Qué sentiste, David? David, ¿qué estabas pensando cuando escribiste, Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Qué sentiste, David? Una eternidad en el cielo con Dios. ¿Alguien va a hacer eso? Yo lo voy a hacer. Yo sí. A mí me emociona esto que le estoy diciendo. Con esto termino. Pues casi. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? Cuando tú ya acabaste de hablar con Moisés, con Adán, con David, con todo esto, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos, ¿verdad? Está anocheciendo, no hay noche. Pues bueno, déjame hablar con el siguiente, ¿verdad? Voy a buscar a Salomón, ¿verdad? Voy a ver qué me aconseja Salomón. Ya vi a mi esposa para allá. ¿Qué será que Moisés te diga? Oye, Israel, espérame tantito. Quiero preguntarte algo. ¿Qué pasó? ¿A mí?
Moisés, ¿me quieres preguntar tú algo? Sí, Israel, quiero preguntarte algo. Dime. ¿Quieres saber cómo se frían frijoles? ¿Cómo hacíamos una carnita asada? ¿Quieres saber a lo que sabía? ¿Quieres que te cuente qué se sentía, pues no sé, ¿verdad? Ir a jugar fútbol. Te puedes ir a jugar fútbol, Moisés, si quieres. ¿Qué me quieres preguntar, Moisés? Oye, Israel, y cada uno ponga su nombre. Mi pregunta, tú viviste después de Cristo, ¿verdad? Sí. Okay. Después de que Cristo murió y resucitó por nosotros. Sí, sí. Oye, Israel, ¿qué sentiste? Tener a Dios viviendo adentro de ti. ¿Qué sentiste? Que todos los días Dios mismo vivía adentro de ti. Si usted no sabía, hermanos, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no moraba con ellos como ahora con nosotros, moraba con ellos. El Espíritu de Dios, hermanos, venía sobre alguien como Sansón, David, hermanos, venía sobre ellos y le daba fuerza, le daba sabiduría, le daba poder, hermanos, para salir, pero no, y se iba después. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué sentiste, Israel, todos los días? Tener a Dios adentro de ti. ¿Qué sentías cuando tú abrías tu Biblia, Israel, y Dios te enseñaba algo nuevo? ¿Qué sentías cuando tú te ponías de rodillas ahí en tu casa, ahí en tu cama, y tú estabas arrodillado ahí con Él orando, y Él te decía, y Él te consolaba, y Él te animaba, y Él te decía, sal adelante, tú eres mi hijo, tú eres mi amado, eres mi heredero, morí por ti, te perdoné tus pecados, te di mi amor, te doy mis misericordias cada día? ¿Qué sentías? ¿Qué sentías? Porque yo no sé qué es eso. Yo no sentí nunca eso. ¿Qué sentías? ¿Qué sentías cuando el sábado a las 11 de la mañana tenían tiempo en tu iglesia para ir a ganar almas y tú ibas con tu Biblia, ¿verdad? Bien vestidito, bien bonito, bien bonita, ¿verdad? Y tú le compartías a alguien y Dios te recordaba qué pasajes decirle. ¿Qué sentías? ¿Qué es lo que sentías? Porque yo no sé. Mire Hechos 19. Hechos 19. Amén. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿qué dice, hermanos? Espíritu Santo. Conozco, sí he escuchado de Dios Padre, he escuchado que Cristo vino, Dios Hijo. Pero Espíritu Santo, no sé qué es eso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué podrías tú decirle que David te preguntara? Oye, ¿qué se sentía que Dios morara dentro de ti? Que tú hayas sido la morada de Dios. ¿Qué sentías tú? Mira, aquella lumbrera que ves allá, que alumbra todo el cielo, toda la gloria. Aquí estamos con luz todo el día. ¿Qué sentías que eso estuviera adentro de ti? ¿Qué sentías? ¿Podrías contestar eso? Espíritu Santo. No sabía. No sabía que tenía Espíritu Santo. Sí he escuchado de Dios, o acepté a Cristo porque sé que Él murió por mí. Por eso estoy aquí. Pero el Espíritu Santo nunca me ayudó. Nunca me hizo hablar. Nunca me guió. Espíritu Santo. Por su gracia, porque Él quiso, Él dejó un consolador.
No éramos dignos de Él. No somos dignos de que hoy, ahorita, hermanos, si usted no lo sabe, ahorita, Dios en cada uno de nosotros, en cada uno, hermanos, Dios está en usted. Ahorita, en este momento, Dios está en nosotros. No somos dignos de eso. Pero esa es su gracia. Ese es el regalo que nos dejó. No lo merecíamos, pero Él no lo dio. No lo quiso dejar. Hermano, y podría yo hablar de tantas cosas. ¿Usted merece la familia que tiene? No, no la merece. Padres, ¿merecen los hijos tan preciosos que tienen? Preciosos. Yo no merezco la hermosa esposa que tengo. De veras, literal. Yo Israel no las merezco. ¿Qué podemos decir de la salud? ¿Quién merece que Dios nos dé salud? ¿Quién merece que nos dé el trabajo, que nos dé el dinero del trabajo? Aún para estas fechas que nos dé dinero Dios. ¿Quién merece? ¿Quién merece, hermanos, que Él le dé estudios y que usted pueda conocer más y salir adelante y tener una profesión y ganar un buen dinero? ¿Quién merece? Si no es Dios quien nos los da. ¿Quién merece? No somos dignos. Este es el último versículo que quiero leer. Ya lo leímos, solo quiero volver a leerlo. 1 Corintios capítulo 15, en donde comenzamos. Versículo 10. Pablo diciendo, pero la gracia de Dios, digo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero Pablo podía decir, todavía completarle un poquito más a la gracia de Dios. Pablo todavía se esforzó un poco más y dijo, y lo que sigue después de esa coma, dijo Pablo, y la gracia de Dios no es en vano para conmigo. El amor que Dios me ha dado, el perdón que Dios me dio, el amor, su muerte, su Espíritu Santo en mí, no es en vano. Yo he testificado, aún lo vemos aquí en el contexto, ustedes lo leyeron, Pablo diciendo, he trabajado más que ellos, me he esforzado, he predicado su nombre, he sido azotado, he hecho esto, he estudiado, he buscado, he indagado. No ha sido en vano la gracia de Dios conmigo. ¿Qué hay de la gracia de Dios con usted, hermano, hermana? ¿Será en vano la gracia de Dios con su vida, con mi vida? ¿Para qué ocupa usted el amor de Dios? ¿Para qué ocupa usted el perdón de pecados de Dios? ¿Para qué le sirve la muerte de Dios a usted? ¿Para qué le sirve el Espíritu Santo adentro de usted? ¿Sirve para algo? La gracia de Dios, dijo Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Su muerte no ha sido en vano. Ahora la valoro más. Valoro más el sacrificio que hizo. Valoro que Él murió por mí, que Él dejó su trono, dejó la gloria, las calles de oro, el mar de cristal. Valoro la gloria de los ángeles. Valoro que Él vino y murió en un mundo de tierra, de polvo, maldiciéndolo, crucificado, ensangrentado. Lo valoro mucho más ahora la muerte. Ahora su perdón de pecados lo valoro mucho más. Es algo que no puedo entender, el perdón que Dios me dio. Es algo que mi vida, mi mente finita, no puedo entender que Él me haya perdonado a mí. Ahora valoro más su amor, su misericordia. No es en vano. No es en vano que Él vino y murió y me demostró su amor. Cada día le doy gracias por su amor. Porque si no fuera por su amor, yo no estaría aquí. Si no fuera porque un día decidió venir a morir por mí, no estaríamos aquí muchos de nosotros. No estaríamos aquí nadie. Valoro tanto que el Espíritu Santo more en mí. Quiero llegar un día al cielo y poder llegar con David y decirle, David, qué bonitas guerras tuviste, David. David, qué bien que mataste a Goliat, David. David, qué bueno que fuiste el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. David, qué bueno, David, pero ¿sabes qué, David? ¿Qué crees? Te tengo una noticia, David. Dios moraba en mí, David, y en ti no. Pero no es en vano la gracia de Dios conmigo. ¿Qué hay de la gracia de Dios en su vida? ¿Es en vano o no es en vano?
Oh, no es en vano porque lo valoro y lo añoro y yo sé tanto. Bueno, pero si la gracia de Dios en nuestras vidas no le pasa a alguien más, no se la transmitimos a alguien más, es en vano. Si no testifico, hermanos, acerca de la gracia de Dios, lo que Dios me ha dado, su amor, su misericordia, su perdón, su muerte, hermanos, su gracia es en vano para con usted. No sirve de nada que usted la tenga. Le sirve nada más para ser salvo, pero no sirve de nada. Es en vano. Yo le invito a valorar la gracia de Dios en su vida. Yo le invito, hermano, a que usted salga en este día y que usted, hermano, pueda salir de aquí diciendo: yo valoro mucho, mucho más la gracia de Dios. Yo valoro que Dios haya muerto por mí. Yo valoro ahora más el sacrificio que hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo valoro ahora mucho más que haya perdonado mis pecados. Yo no lo comprendía, pero ahora lo valoro mucho, mucho más. Gracias que me salvó, gracias de la cruz fluyó, cuando Cristo allí murió y mi maldad limpió. Ya encuentro comunión a sus pies en devoción. Solo gracia la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor. En debilidad, gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz de Cristo en Golgota, solo gracia hallé. Cuando el valle me llegó, su merced me demostró, dando fuerza me alentó, pues solo gracia hallé. Cada carga que me da, a mi lado Él está. Cada ser que ganaré, la verdad que enseñaré. Cada vez que serviré, es gracia por su amor. Su poder me impartirá, por su gracia salvará. Solo gracia la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor. En necesidad, gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz de Cristo en Golgota, solo gracia hallé. ¿Por qué no tomamos un tiempo para orar, hermanos? ¿Por qué no tomamos un tiempo y decimos: Señor, gracias por tu gracia, que no merecíamos, que no éramos dignos, Señor, pero tú no la quisiste dar, solo porque a ti se te antojó, Señor. Gracias. Le invito, hermano, si quiere pasar aquí adelante, es tiempo.
venga aquí adelante, yo le invito, quizás usted nunca ha pasado aquí adelante.